Bueno, la segunda película favorita de Francisco Guerrero, él es consejero del IFE, es La sombra de la corrupción, Javier. Es una película de 96 con John Cusack y Al Pacino, dirigida por Harold Becker, y narra la historia del jefe de gabinete del alcalde de Nueva York, el carismático y poderoso alcalde de Nueva York, que es obviamente Al Pacino, y su jefe de gabinete es John Cusack. Al empezar la película hay una tragedia en un encuentro entre un policía y un narcotraficante, hay una balacera y muere un pequeño niño de 6 años que iba cruzando la calle. A raíz de ese evento, que claramente va a convertirse en un gran escándalo, John Cusack, el jefe de gabinete, se involucra en el caso para entender qué pasó, para investigar qué pasó, para proteger al alcalde. Lo que está buscando ahí es proteger al alcalde de ese posible escándalo. Pero mientras más se mete, más se va dando cuenta que detrás de este incidente hay una larga historia de corrupción que involucra a gente en el gobierno, incluso a gente en el aparato judicial, y cada vez más se va enterando de más y más cosas John Cusack que empiezan a involucrar a su adorado jefe, el alcalde de Nueva York. Es una gran película que muestra, creo que muy bien, cómo se hace política. Hay grandes escenas de encuentros entre políticos muy buenos, y sobre todo creo que es una película que captura el viejo problema de las manos sucias en la política, ¿no? Como un hombre bueno, un buen político, de vez en cuando tiene que hacer algo malo por buenas razones. Y si eso se vale, no se vale, cuánto de eso se vale. En fin, es una muy atractiva película en ese sentido. Esto me imagina que, o sea, te voy a preguntar porque es una de tus favoritas, pero me lo puedo imaginar perfectamente, porque como dice Javier, es una película que refleja muy bien muchos de los dilemas de la vida política que tú has estado, bueno, a ti te encanta la política, ¿no? Mira, ahora que escuchaba a Javier, que resume, por cierto, muy bien las películas, lo hace igual de bien que como lo hacía cuando escribía para Nexos. La verdad está en que el dilema moral al que se enfrenta John Cusack, que por cierto, todo se desarrolla en Nueva York, y John Cusack es un cuate que viene, viene del sur, es un político de Luisiana, ¿no? Es un político que viene de otra tradición. Que por cierto, la política luisiana... Pero tú sabes... es medio pristona, el ¿no? tipo de política... quitarle del medio, es el tipo de política que se hacía ahí, ¿no? Sí. Y el alcalde lo interpreta magistralmente Al Pacino, hace una gran actuación en esta película. Totalmente. Pero hay una escena que para mí, no sé si a ustedes les parezca lo mismo. Uno siempre, de las películas se queda con algo. Yo me quedé con una conversación que tienen ellos en la limusina donde van viajando. Y Al Pacino le explica a este joven político, que es su jefe de asesores, lo que significa el Menschkeit. Claro. Y esa parte creo que es la parte central de la película, porque el Menschkeit, que es una palabra difícil de explicar, es básicamente, él dice, el Menschkeit es lo que une a los hombres. Y usa una expresión que me parece muy interesante, que yo he vivido en la política. Dice, es el espacio que existe entre dos manos saludándose. Esa es la expresión que utiliza. ¿Por qué me parece interesante la película? Porque efectivamente Cusack trae un dilema moral, pero tiene un problema. Él siempre asesora, él siempre está protegiendo, cuidando, proveyendo información, pero no actúa. En cambio, Pacino tiene que gobernar. Hay una escena que recordará Javier cuando está el velorio del niño. Están todos los líderes de la comunidad negra. Y él tiene que, él le dice su jefe de asesores, no vayas. No tiene sentido que te presentes, es muy peligroso. Y el político, en un sentido práctico, pero además de precaución hacia lo que viene, dice, no, yo tengo que estar. Y pronuncia un discurso que también es una de las grandes escenas de la película. Estuve a punto de poner esto como escena. Donde toca las fibras humanas, la parte emotiva, y al final termina parándose en el ataúd del niño, y es una escena muy impresionante. Se ha hablado mucho siempre, y tú y yo lo hemos platicado, te acordarás aquellas discusiones que teníamos sobre el factor humano. El factor humano. ¿Te acordarás? Es que hay que decir que tú, Paco, en el sexenio pasado fuiste coordinador de asesores del presidente del Senado, en ese momento, ¿no? De Enrique Jackson. Mi amigo Enrique Jackson. Y pues te tocó ser de alguna manera el John Cusack, ¿no? El asesor, el coordinador de asesor de un político que aquí ha estado, por cierto, con nosotros, pero aparte
de la fracción del PRI, que bueno, ¿cuántos eran? 60. Eran 60. Que ahí hacía, al más pelón le salió una trenza. Bueno, estaba Manuel Bartlett, estaba Roque, estaba Dulce María Sauri, estaba Genaro Borrego, todos aquellos funcionarios que habían estado en el gobierno durante muchos años. Cuando Fox gana la presidencia de la República, son la bancada mayor, tenían 60. A mí de broma me decían que yo era el senador 61. Yo les decía, bueno, denme el mismo salario y el fuero y yo me sentiré encantado. Pero la verdad está en que cuando el político es más joven y observa a los políticos que tienen experiencia, que tienen capacidad... Y platicábamos mucho eso del factor humano, ¿no? ¿Te acuerdas que tú y yo cuando discutíamos, y eso lo discutía mucho con mi amigo Benito Nasif, que en ese entonces hacía análisis sobre el Congreso en base a números, con Jeffrey Weldon y con otras gentes, y yo les decía, no, es que no todos son números, tienes que incorporar siempre el rasgo humano. De hecho, en esta película, la última escena o de las últimas escenas es muy interesante porque hay un momento en que Cusack descubre toda la red de complicidades y de favores y va a hablar con el alcalde. Son eso, son favores. Exacto, son favores. Es quid pro quo, ¿no? Es el quid pro quo, es la llamada, en fin. Y le dice... Hoy por ti, mañana por... Exacto, ¿no? exacto. Y le dice, oye, alcalde, sé todo esto. Y el alcalde le dice, porque por cierto, el alcalde es un precandidato presidencial. Bueno, está aspirando. Está aspirando, su gran lucha es traer la convención demócrata a Nueva York. Entonces, cuando están discutiendo de esto, hay un momento en que el alcalde le dice, entonces, ¿qué sigue? Y Cusack le dice, pues que te tienes que retirar. Y la última escena de la película es que Cusack ya no es el jefe de asesores, va a buscar por sí mismo ser votado. Habrá que ver, si hicieran una secuela, habrá que ver qué hace él cuando tiene que gobernar. Pero al final del día, la película me parece que es una gran película. Primero por las actuaciones, Pacino es garantía de actuación. Y son de esas grandes películas del asesor, de que lo ve lo fuera. Hace poco salió la de Idus de Marzo, los Idus de Marzo con George Clooney y este cuate Ryan Gosling. El ídolo de mi hija, Daniela, sí. Exactamente. Y es otra vez, ¿no? El asesor que se va dando cuenta de las realidades del candidato, como en la película El Candidato, que creo que es del 79 con Robert Redford, que también ahí el asesor juega un papel importante, ¿no? Claro. Vaya, en ese sentido es como la versión del outsider y del insider de la política, ¿no, Javier? Sí, y creo que de dos maneras en general de ver la moral, ¿no? Hay una manera consecuencialista, es decir, un acto es moral en función de las consecuencias de ese acto, y hay otra que es la deontológica, que es un acto es moral o inmoral en función de los principios que tienes, ¿no? Entonces aquí John Cusack es un hombre de principios, hay cosas que no se hacen, punto. Al Pacino es un consecuencialista, pues depende de las consecuencias de tus actos, si es moral o no es moral, y muchos argumentarían que no es posible gobernar sin ser por lo menos un poquito consecuencialista, ¿no? Mira, unos dirían que es lo único que importa. A ver, Paco, a ver. No, a ver, bueno, no quisiera entrar a la discusión de que el fin justifica siempre los medios, pero sí diría, y tú lo sabes bien, León, esta obra de Clausewitz, donde se habla del bien mayor, de lo que se tiene que obtener. En esta misma película hay una discusión sobre una construcción, un puente que se va a hacer, y al alcalde al final del día lo que le interesa es que se haga, pero tiene que vencer toda una serie de que por cierto está basado en una historia real de Robert Moses, el gran power broker, ¿no? El gran operador político. Delegado. Era un delegado, sí, lo equivalente a un delegado pero el que hizo las grandes obras en Nueva York, el Lincoln Center, los puentes, y que era tremendo, o sea, hacía unas cosas para hacer esas obras que, bueno, en el límite de la legalidad, te diría, si no es que incluso violando la ley, ¿no? Bueno, es que yo creo que el político siempre enfrenta esta bifurcación entre lo que debe ser y lo que la realidad le obliga a hacer, y sobre todo la practicidad de seguir gobernando. En este caso, el accidente del niño, que después revela una gran red de corrupción, lo que pone sobre la mesa no es solamente una historia sobre la política en Nueva York. Yo creo que es una historia sobre la política, donde tú sabes que aquí uno de los más grandes clásicos de la revolución, de los políticos más pragmáticos, el Alazán Tostado, cuando le preguntaban qué era la moral, decía que la moral era un árbol que daba moras, ¿no? Entonces, la realidad está en que creo que gran parte de la evolución de la política en este siglo
tiene que ver con que sí hay cosas que no se pueden hacer. Vamos a ver una escena, costo, ¿no? Claro. Vamos a ver una escena, estamos entrando en un tema muy interesante. Vamos a ver una escena de la sombra de la corrupción. Good afternoon, where you been? My Brooklyn meeting. Oh, how'd it go? Well, I think I just pissed up Frank Anselmo's leg. And? Felt good. Okay, Leslie. Right. Tomorrow's Times, Post, and News are all keeping the shooting at Broadway and Marcy on the front page. What'd you expect? Nothing short of a triple axe murder is going to take it off. Let's just keep feeding the press, morning and night. Emphasize the administration's tough stand on crime. We had a 20% drop in homicides and street crime last year alone. Also Stern's record, hardline. Good, Kevin. Corporation Counsel. Well, we've commissioned a comparative study that will prove that this city has the toughest probation guidelines in the country. Excellent. Kevin, get community affairs involved. Tell parks, clean up their playgrounds, hover, nudge, show we care. And then we got to do something concrete. Something big, something important, something that means jobs. That means building Bank Exchange. I'm not going to let these shootings interfere with my program for the city. Leslie, I'm going to speak at the little boy's funeral, James Bone's funeral. I think that's a blueprint for trouble, sir. I don't care. It's the right thing to do. I'm going to do it. I don't think you'll be welcome there, Mr. Mayor. Well, they got me anyway. Come on, let's go to work. Come on. All right. Kevin, I need you. So what happened? Frank Anselmo and his real estate cronies is what happened. They want the subway stop to increase the value of their land on the city property. The property around Bank Exchange? Yeah. And? Well, Anselmo said no subway stop, no Bank Exchange. And you said? Okay. I thought we could keep Anselmo on the back burner, but we got to have Bank Exchange. We need those jobs. We need that money going into the community. I understand, given the situation of Broadway and Marcy, it's politically expedient. No, the hell with politically expedient. I'm talking about a 60-story building that's going to employ 3,000 people. It's going to put food on the table, roof over head. That's what counts. That's what we're about. That's Bank Exchange. That's all it is. I thought you said we can't afford a subway stop. That's going to take politics. There's more than one way to skin a cat. Now get in there, keep that staff fired up. You're the boss. Kevin, what are you doing tonight? Hadn't thought about it. You ever see the play Carousel? The musical? You serious? A little bit before my time. It's good. You're going to love it. Frank Anselmo's going to be there. I'm free. Esos creo que son los mejores momentos de las películas, esas discusiones entre ellos, la de la limusina que mencionabas, hay varias discusiones de cómo se hace política, ¿no? ¿Cómo se gobierna más que cómo? Yo me imagino perfecto a Paco Guerrero en alguna camioneta suburban platicando con alguno de estos políticos de antaño. Cuéntanos. Mira, yo siempre he respetado mucho el oficio de la política. Creo que he tenido la suerte de trabajar con gente que tuvo gran participación en la política, por decir solamente algunos nombres. Genaro Borrego. Sí. Cuando yo era muy joven tuve la suerte de trabajar con él cuando él era gobernador. Trabajé de cerca con José Antonio González Fernández, que tuvo una gran cantidad de cargos. Lo mismo con Enrique Jackson. Tuve la ocasión también de trabajar cerca con Emilio Gamboa. Y yo creo que al final del día los políticos que logran trascender, que logran mantenerse, primero mantenerse, porque mantenerse en la política es muy complejo, es un maratón de 42 kilómetros muy agotador. Bueno, y si alguien se ha mantenido es Emilio Gamboa. Bueno, Emilio es un político que sigue vigente. En todos ellos yo veo que, por supuesto, este manejo de relaciones públicas y de conocimiento del ambiente es muy importante. Dedican su vida a eso. Son políticos que están... Algunos no podemos mantener ese paso. Sí. Desayunan, comen, cenan, participan en actividades, conocen a la gente. Porque al final del día el político lo que tiene que tratar de hacer, regresando a Clausewitz, es evitar que la guerra se dé, y por eso existe la política. Entonces yo creo que al final del día este tipo de políticos con los que yo he tenido la suerte de estar cerca cuando era más joven, y ahora pues como árbitro electoral me toca también tener un gran contacto con políticos del PRI, pero también con políticos de muchos otros partidos. Los políticos que logran sobrevivir son aquellos que tienen un sentido pragmático, pero que también son cuidadosos de no cruzar la línea. Sí creo que hay una línea que cuando se cruza se hace muy peligroso. En el caso de esta película, recordará Javier que la línea está en que se le da la fianza a una persona que es quien mata al niño.
Y cuando se investiga qué juez lo hizo, por qué lo hizo, y lo más grave, en la película se demuestra que hay una llamada del alcalde al juez, un juez muy importante. Estamos hablando de Nueva York. Creo que el político tiene que jugar entre los márgenes del respeto a la ley, pero también debe ser muy cauto de las formas. Esta frase mexicana de que la forma es fondo no es un accidente. Lo vemos ahora con frecuencia en las carreras de políticos que repentinamente se desbarrancan. Había que preguntarse por qué hay políticos que duran y por qué hay políticos que no duran. Y yo creo que el que dura es el que es profesional, el que tiene también una serie de valores, y algo que es muy importante, que aunque el alcalde cae en la película, nunca lo rompe, que es el concepto de la lealtad con sus amigos. Esa es una parte que creo que es importante para el político que pretende durar, sabiendo que la política es una actividad dura, que la política es una actividad donde se manejan intereses, y como decía Eisenhower, al que no le gusta el fuego, pues simplemente que no se meta a la cocina. El político vive en una cocina. Claro, no, sí, aquí hay también otro de los mensajes de la película, es el tema de la lealtad, ¿no? Y ahí también es donde la lealtad, que es un valor y que todo el mundo, si le preguntas a cualquier persona, oye, ¿tú crees que la lealtad es un...? Sí, ¿no? Pero debes de ser leal a alguien que violó la ley, ¿no? Porque aquí todo el tema es que el alcalde es leal a dos personas, a un juez y a un delegado, que es este famoso Anselmo, ¿no? Pero él es leal a ellos porque ha trabajado, ha sacado cosas buenas con ellos, hacen cosas juntos que funcionan para la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también ahí hay una lealtad que es tal vez complicidad en temas medio escabrosones, ¿no? Entonces, creo que la lealtad tiene es un arma de doble filo en ese sentido, ¿no? Es peligrosa una excesiva lealtad. Bueno, es que también la lealtad yo creo que termina cuando empieza la complicidad. Si hay una complicidad que entraña una violación legal, ahí sí entran los actos de conciencia. Uno se pregunta a veces por qué un político o un académico que entra yo lo veo mucho en el IFE. El IFE, todos tenemos una concepción idealista de la democracia, pero la democracia se opera con condiciones muy complejas. Y yo lo he visto en mi propio caso y en el caso de otros colegas, cómo tenemos que aprender a convivir con el ejercicio de la política, pero manteniendo, en el caso de nosotros como autoridad, el respeto a la ley. Porque hay cosas que simplemente si hay una violación legal, hasta ahí termina. En el caso de la lealtad en la política, yo creo que quizá este concepto del Menschkeit, que quizá para mí es el eje central. Yo me acuerdo que lo discutía mucho con mi amigo Sabino Bastidas, alguna vez lo platicamos, pasamos mucho tiempo discutiendo sobre eso. El Menschkeit en la política al final del día tiene que ver con que si ya no se puede más adelante, si no se puede seguir, debe uno también tener la capacidad de entenderlo. Sí, ya de ahí muere, ¿no? Y de retirarse. Nada personal. No. O sea, bueno, yo creo que el político que toma sus diferendos de manera personal... Uy, que son muchos. Además, ustedes saben muy bien, si me permiten la expresión, al país le ha hecho mucho daño, creo, que en ocasiones los políticos se tomen sus diferencias como diferencias personales. Totalmente. Nunca deben ser personales. La política democrática, que ustedes dos conocen bien porque observan mucho lo que pasa en el mundo. This is business, como decía en el Padrino. Exacto. Sí. No, o sea, esto no te lo tomes personal, esto es parte del negocio, ¿no? Sí. Ahora, lo del Menschkeit, creo que sí es algo... Yo me acuerdo muy bien una entrevista que le hicieron, una pregunta que le hicieron a Navarro Wolf, entonces era el líder del M-19, Colombia. El ya candidato a la presidencia por el M-19, y pues obviamente la pregunta difícil que le podían hacer es ¿qué piensa usted de Fidel Castro y de Cuba? Porque ya el M-19 había dejado de ser guerrilla, ya era un candidato, ya era un demócrata. En ese evento de Princeton, ¿no? Que era sobre el futuro de la izquierda. Exacto. Esto en 92, 93. Sí. Entonces le hace la pregunta directa a Navarro Wolf en el podio, ¿qué piensa usted de Cuba y de Fidel Castro? Y se le queda viendo al que le hizo la pregunta y le dice, ¿qué puedo decir yo de Cuba? ¿Ve usted esta pierna? Es una pierna, le volaron la pierna cuando es guerrillero y tiene una pierna falsa, ¿no? Esta pierna me la dio el pueblo de Cuba. ¿Qué le puedo decir yo de Cuba?
Exacto. Una respuesta muy buena, ¿no? Porque dice, ahí es son mis amigos, yo no voy a hablar mal de mis amigos. Así es. No estoy diciendo que no hayan hecho cosas malas, que no estoy de acuerdo, pero no voy a hablar pero mal esta de mis pierna amigos. Esta pierna me la dieron. Es cubana. Me la dieron mis amigos. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos, porque me están matando, ¿eh? Ya nos pasamos un chorro. No, imagino que ya nos colgamos. El abogado del diablo. Regresamos con el abogado del diablo aquí a esta charla con Paco Guerrero.